Desde el limbo hasta el hielo eterno, hemos recorrido los 9 círculos del infierno. Cada pecado, cada castigo, cada sombra nos recuerda que Dante no escribió un cuento, sino un mapa del miedo humano. Ahora, acompáñame a descubrir la ciudad de Dis y los secretos más profundos del abismo En el lejano año de 1192, Dante, un caballero de la Tercera Cruzada, retornaría a casa después de 3 años de batalla. Lo que encontró fue devastador, ya que su familia había sido desvivida y su esposa Beatriz aún agonizaba. Beatriz, con sus últimas fuerzas, se alegraría al ver a su amado y le recordó la promesa que habían hecho de jamás traicionarse. Entre lágrimas, Dante aseguraría que nunca lo había hecho, pero ella moriría en sus brazos. Su espíritu alcanzó la gloria y ascendió al cielo. Sin embargo, Lucifer aparecería reclamando lo que se le había prometido, y esta era una alma destinada a la salvación. Beatriz se negó a creer que Dante la había traicionado, pero el demonio ya se la había llevado. Dante intentaría rescatarla y se enfrentó a criaturas del inframundo, pero de nada serviría porque Lucifer cerraría las puertas del infierno. Inesperadamente, Dante sería marcado en el pecho por manos espectrales que le recordaron las atrocidades que había cometido. Entonces aparecería Virgilio, poeta romano y autor de la Eneida, ahora convertido en guía espiritual. Dante había perdido la esperanza, pero con un grito de fe pidió por el alma de su amada. Así lograría abrir las puertas del infierno y se adentraría en sus profundidades. Durante el trayecto, Virgilio le revelaría que Beatriz había hecho una apuesta con Lucifer, ya que ella confiaba en que Dante regresaría fiel, pero el demonio aseguró que traicionaría su amor. Aunque Dante lo negó, la duda lo atormentaría. Así recordaría el momento en que Beatriz le entregó una cruz heredada de su familia con la leyenda de contener una espina de la corona de Cristo, símbolo de protección y fe. Dante pidió a Virgilio que lo guiara al infierno para encontrar a Beatriz. Virgilio aceptó, pero le advirtió que debía recuperar la fe y preparar su alma para enfrentar el miedo. De esa manera, ambos llegarían hasta Caronte, el barco que transportaba almas condenadas al primer círculo conocido como el limbo. Allí, Virgilio le indicaría a Dante que el infierno estaba dividido en 9 círculos, cada uno más terrible que el anterior, hasta llegar a Lucifer. Dante no entendía cómo Dios había permitido tal tormento, pero Virgilio le explicaría que el libre albedrío también había alcanzado a los ángeles y que fue Lucifer quien diseñó los castigos. Todo andaba bien hasta que Caronte descubriría la presencia de un vivo y furioso envió a criaturas contra Dante. El caballero lograría sobrevivir, pero vale decir que en este círculo coexisten aquellas almas que no tuvieron la suficiente fe y los niños sin bautizar. También aquí Dante descubriría con dolor que Beatriz había estado embarazada, pero el niño no sobrevivió. En el limbo también se encontrarían con grandes filósofos y gobernantes de la Edad de Oro, incluso con Saladino, el sultán kurdo contra quien Dante había luchado en la cruzada. El viaje continúa hasta llegar a Minos, antiguo rey de Creta, ahora juez de las almas, quien destina a qué círculos van a ir. Minos intentaría expulsarlos, pero Dante lo enfrentaría y tras una dura batalla lo terminaría derrotándolo. De esa manera descenderían hasta el segundo círculo, conocido como la lujuria, lugar donde eran sentenciados los pecadores de la carne. Desesperado, Dante escuchó cómo Beatriz lo llamaba y corrió hacia ella. Sin embargo, llegó a un sitio donde un grupo de mujeres intentó seducirlo. Todo era un engaño, pues los condenados trataron de acabar con él. Dante luchó con todas sus fuerzas hasta que se encontró con la imagen de Beatriz, quien le reclamó por haberla traicionado. Dante lo negó, pero Lucifer reveló el episodio en el que el rey Ricardo había puesto a Dante y a otros hombres a custodiar 3000 prisioneros para negociar la verdadera cruz. Dante se enfureció, pues creía que no se debía negociar con herejes. Con el tiempo, el caos reinó, los guardias abusaban de su poder y un prisionero fue sometido cruelmente. Una prisionera pidió clemencia dispuesta a todo con tal de ser liberada. Francisco, hermano de Beatriz, intentó convencer a Dante de que no lo hiciera, pero Dante se justificó diciendo que sus pecados ya habían sido absueltos. El prisionero fue salvado, pero Dante cayó en la misma lujuria. Beatriz descubrió la verdad y Dante se excusó diciendo que había sido débil, que la guerra lo había cambiado. Lucifer, astuto como siempre, insinuaría que quizá la cruzada había mostrado quién era en realidad. El demonio se regocijó, convencido de que incluso el alma más pura podía corromperse. Beatriz se negó a aceptarlo, creyendo que Lucifer había influido en Dante, pero el demonio le mostró que no necesitaba intervenir, ya que él había introducido el pecado y era el hombre quien decidía cometerlo. Aún así, Beatriz sostuvo que el hombre era bueno. Lucifer respondió que la tierra no era más que otro infierno y que los hombres eran sus propios demonios. Dante descendería hasta el tercer círculo, conocido como la gula. En ese lugar se encontrarían con Cerbero, el guardián. El círculo era
era grotesco, pues el verdadero tormento estaba dentro de la bestia. Empeñado en hallar a su amada, Dante atacó, pero fue tragado por Cerbero. Dentro halló innumerables condenados y no entendía cómo un pecado aparentemente inofensivo podía causar tanto tormento. Así Virgilio le explicaría que los glotones incapaces de saciarse en vida eran privados de todo en la eternidad. Un condenado reconoció a Dante y le pidió clemencia. Dante, conmovido, lo liberó con la ayuda de la cruz que Beatriz le había entregado, pero Lucifer aparecería furioso asegurando que esos condenados merecían su castigo por haber desperdiciado sus vidas. Dante replicó que si Beatriz merecía ese destino, él lo aceptaría, pero Lucifer aclaró que ella era una excepción, un alma tan pura que le recordaba el cielo y la luz de su padre. Lucifer lo provocó preguntando por su padre. Dante recordó cómo su progenitor había caído en la gula, a tal punto de que Beatriz dejó de comer. El demonio jugó con él, insinuando que podía mostrarle a su padre. Dante estaba enfurecido y se lanzaría contra el Cerbero. Tras una larga batalla lograría destruir su corazón y descender al siguiente círculo conocido como la avaricia. Allí Dante se encontraría rodeado de oro y de sus almas consumidas por la codicia. Aquí recordaría cómo su padre había golpeado a su madre solo porque había perdido unas monedas. Dante intentó defenderla, pero su padre descargó su furia contra ella. Dante nunca quiso convertirse en lo que era, sino que deseaba ser poeta, pero la violencia lo había marcado. Virgilio le preguntaría por su madre y Dante respondería que había muerto de fiebre un año más tarde. En ese instante su padre aparecería como condenado y le preguntó si creía estar libre de pecado. Dante respondió que sí, pues un cura lo había absuelto, pero aquello era falso, ya que ningún hombre podía absolverlo. Entonces padre e hijo se enfrentaron. Aquí se revelaría que Lucifer le había ofrecido al padre 1000 años libres de tortura a cambio de destruir a su hijo, y el hombre cegado por la avaricia aceptó. Dante no tuvo más remedio que luchar y tras un combate brutal terminó matando a su propio padre. Agotado física y mentalmente, Dante recibió el ánimo de Virgilio. Al principio pensó que todo era una trampa de Lucifer, pero Virgilio le aclaró que debía buscar dentro de sí mismo y que había sido el Señor quien lo había enviado. Dante se disculpó y continuó su camino. Mientras tanto, Beatriz rogaba por su alma y sería escuchada por el Señor, pero todo sería mentira, ya que Lucifer se divertía con sus desgracias y ahora planeaba convertirla en su reina del infierno. Dante llegó al quinto círculo conocido como la ira y recordó cómo durante la cruzada las cosas se habían salido de control. No había comida ni recursos y había perdido la cabeza, convencido de que su misión era aniquilar herejes y no tomar prisioneros. Francesco intentó hacerlo entrar en razón, pero fue inútil y ese error lo perseguía en el presente. Virgilio lo ayudaría a cruzar las aguas turbulentas. De esa manera llegarían hasta la ciudad de Dis, una fortaleza infernal que marcaba el inicio del sexto círculo, lugar donde se castigaba a los herejes. A Dante se le acababa el tiempo, pues allí descubriría las oscuras intenciones de Lucifer. El caballero comenzó a desesperarse mientras los condenados lo atormentaban diciendo que Beatriz se casaría con el demonio. Lucifer se había encaprichado con Beatriz porque ella era un alma pura, tan difícil de encontrar que ninguna otra se comparaba. Aunque en el pasado le habían ofrecido incontables almas, ninguna tenía el brillo de la suya. Pero dentro de su plan también sabríamos que era engendrar hijos con ella y continuar su legado. Más adelante Dante se enfrentaría a un minotauro que custodiaba la entrada del séptimo círculo. La bestia se enfureció cuando Virgilio lo provocó, pero no era muy inteligente que digamos y pronto fue derrotada. Así ingresaron al círculo de la violencia destinado a quienes habían cometido actos violentos contra otros. Virgilio, gracias a sus contactos, lograría cruzar un río de condenados hasta llegar a un lugar peculiar, el bosque de la autodestrucción. Allí Dante escuchó una voz y encontró a su madre. Él siempre creyó que había muerto de fiebre, pero en realidad se había quitado la vida por los abusos de su padre. Su madre le dijo que aunque había aprendido lo peor de su progenitor, aún podía salvar su alma. Dante se arrepintió profundamente y con la luz de Beatriz logró darle otro destino. Así su espíritu se reunió con Dios. Más adelante, en las arenas abominables del séptimo círculo, donde estaban los que se habían rebelado contra Dios, Dante recordó cómo había perdido el control durante la cruzada, alentando a los soldados a masacrar a miles de personas. Allí se encontró con cruzados condenados y con Francesco, quien le explicó que Dios no justificaba ninguna violencia ni guerra santa. Francesco, furioso por lo que Dante había hecho y porque no quería que estuviera con su hermana, lo enfrentó en una batalla.
Dante salió victorioso, pero de nada serviría, ya que Francesco estaba condenado a permanecer allí por toda la eternidad. Dante rogó por su alma, pero Lucifer apareció y le dijo que mejor rogara por la suya, ya que pronto tendría a su reina. Dante continuó su búsqueda hasta el círculo del fraude, y esta vez debía avanzar él solo, pues Lucifer estaba a punto de desposar a Beatriz. Pero durante el trayecto descubriría que el hombre golpeado por los guardias tenía una esposa, y que ella había negociado su liberación con Dante. Aquella revelación fue devastadora, ya que ese hombre había sido quien eliminó a toda su familia. El caballero comprendió que todo había sido su culpa. Mientras tanto, Beatriz, debilitada por su fe, estaba a punto de casarse con Lucifer, pero ya era tarde, porque Beatriz le reprochó a Dante todo el daño que le había causado. Dante pidió disculpas, pero de nada serviría. Beatriz estaba encabronadísima y le diría que debía afrontar el círculo de los traidores. Allí se revelaría que durante la masacre Francesco se había culpado para que Dante pudiera proteger a su hermana. Dante volvió a casa, pero ya sabemos lo que encontraría. Una vez más pediría perdón, y esta vez utilizó la cruz como su última carta. Con ella liberaría a Beatriz, quien recuperó su alma y lo perdonaría. Ella ascendería al cielo, mientras que Dante deseaba seguirla, aunque aún le quedaba una última misión, y esta era enfrentarse a Lucifer para hallar la única salida del infierno. Dante descendería hasta el 9º círculo, conocido como la traición, un lugar tan frío como la Siberia. Caminó entre condenados congelados hasta llegar a unas cadenas que bloqueaban un pasaje. Así las destruiría y finalmente se encontraría con Lucifer. Ambos discutieron sobre sus ideales hasta que Dante, enfurecido, atacó y creyó destruirlo. Pero todo fue un engaño, pues lo único que había hecho era liberarlo, ya que Lucifer le revelaría que muchos la habían intentado y habían fracasado, y que Dante era el mejor de sus sirvientes. Además, confesaría que lo deseaba él, pues Dios lo había obligado a permanecer allí como prisionero, y solo su sombra podía deambular. Lucifer lo golpearía brutalmente, le diría que Dios lo había creado, que si Dante conocía su verdadera naturaleza también se revelaría. El demonio cantaba victoria, asegurando que reclamaría su lugar en el cielo, un lugar más allá del infierno, conocido como el purgatorio, donde estaba Beatriz. Allí alcanzaría el paraíso y haría caer el cosmos, culpando a Dante de todo. Pero Dante, con sus últimas fuerzas, se arrodillaría y pediría perdón a Dios por sus pecados. De esa manera renunciaría a Beatriz, aceptando su condena en el infierno. Dios lo escuchó de alguna manera y con la ayuda de la cruz capturó a Lucifer para siempre. Dante cayó en el purgatorio y agradeció a Dios, arrancándose la cruz de su pecho. Allí se reencontró con su amada, no en el paraíso ni en el infierno, sino en un lugar intermedio. No vivió, pero tampoco murió. Y así terminaría la película del infierno de Dante. En lo personal fue una gran animación, con cada círculo representado por un estilo distinto gracias a los estudios que participaron. En fin, si te ha gustado esta historia, no olvides dejar un merecido like, comentar y suscribirte al canal, porque se vienen más historias aquí en Phantom Geekers.